Hola a todos, soy Luisa。西班牙文初级600句里的单字和句型选自西班牙原版教材 Sueña 的 A2 级别，以及 Daily 考试 A2 级别的模拟题和真题。每一集含有朗读练习和听力抽查练习2个部分，每集有30个句子，一共20集完成600句的挑战。如果你觉得本视频的句子有些难，很多单字不认识，或者完全跟不上朗读或者听力训练，建议你去看我们 A1 级别的350个句子的练习。那个是入门级别的句子，会更简单一些哦。首先开始我们的朗读训练，准备好了吗？开始吧。He pedido un saco de dormir a Pepe. He pedido un saco de dormir a Pepe. Antes de salir de excursión, hay que preparar unas pastillas para la alergia. Antes de salir de excursión hay que preparar unas pastillas para la alergia. Los dos muchachos han comprado una cámara de fotos para el viaje. Los dos muchachos han comprado una cámara de fotos para el viaje. Los avances tecnológicos hacen la vida humana mucho más fácil. Los avances tecnológicos hacen la vida humana mucho más fácil. El cáncer es una enfermedad mortal. El cáncer es una enfermedad mortal. La sociedad ha avanzado muchísimo en el siglo XXI. La sociedad ha avanzado muchísimo en el siglo XXI. No compres cosas que no son necesarias. No compres cosas que no son necesarias. El mundo ya no es una gran aldea global porque las guerras separan a las personas. El mundo ya no es una gran aldea global porque las guerras separan a las personas. Los medios de comunicación son muy avanzados. Los medios de comunicación son muy avanzados. Incluso los mejores expertos del hospital no pueden curar esta enfermedad. Incluso los mejores expertos del hospital no pueden curar esta enfermedad. La contaminación del agua es muy grave en este país. La contaminación del agua es muy grave en este país.
El planeta está maltratado por la humanidad. El planeta está maltratado por la humanidad. Me pregunto a mí misma si esto merece la pena de verdad. Me pregunto a mí misma si esto merece la pena de verdad. Los medios de transporte facilitan la vida del ser humano. Los medios de transporte facilitan la vida del ser humano. ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? ¿Qué haces cada día para proteger la tierra? ¿Qué haces cada día para proteger la tierra? Siento haberte llamado tarde. Siento haberte llamado tarde. Habla muy bien español porque ha vivido unos años en España. Habla muy bien español porque ha vivido unos años en España. Te he llamado muchas veces, pero no te he encontrado en casa. Te he llamado muchas veces, pero no te he encontrado en casa. ¿Cómo ha sido su fin de semana? ¿Cómo ha sido su fin de semana? Los dos amigos viven en distintos países. Los dos amigos viven en distintos países. A mi padre le interesa todo lo que sucede en el mundo. Por eso le gusta ver noticias internacionales. A mi padre le interesa todo lo que sucede en el mundo. Por eso le gusta ver noticias internacionales. El telediario da noticias sobre las inundaciones de India. El telediario da noticias sobre las inundaciones de India. La sequía es un catástrofe natural cuando no llueve durante mucho tiempo. La sequía es un catástrofe natural cuando no llueve durante mucho tiempo.
Quiero ayudarte, pero no sé qué hacer. Quiero ayudarte, pero no sé qué hacer. Carlos decide aprovechar la vacación de verano para aprender otra lengua. Carlos decide aprovechar la vacación de verano para aprender otra lengua. Creo que hay vida en otros planetas. Creo que hay vida en otros planetas. Pienso que la guerra es muy cruel. Pienso que la guerra es muy cruel. En mi opinión, somos la vida única en el sistema solar. En mi opinión, somos la vida única en el sistema solar. El cáncer es una enfermedad mortal. El cáncer es una enfermedad mortal. El cáncer es una enfermedad mortal. No compres cosas que no son necesarias. No compres cosas que no son necesarias. No compre cosas que no son necesarias. Los medios de transporte facilitan la vida del ser humano. Los medios de transporte facilitan la vida del ser humano. Los medios de transporte facilitan la vida del ser humano. He pedido un saco de dormir a Pepe. He pedido un saco de dormir a Pepe. He pedido un saco de dormir a Pepe. Los avances tecnológicos hacen la vida humana mucho más fácil. Los avances tecnológicos hacen la vida humana mucho más fácil. Los avances tecnológicos hacen la vida humana mucho más fácil. Me pregunto a mí misma si esto merece la pena de verdad. Me pregunto a mí misma si esto merece la pena de verdad. Me pregunto a mí misma si esto merece la pena de verdad. La sociedad ha avanzado muchísimo en el siglo XXI. La sociedad ha avanzado muchísimo en el siglo XXI. La sociedad ha avanzado muchísimo en el siglo XXI. La sequía es una catástrofe natural cuando no llueve durante mucho tiempo. La sequía es una catástrofe natural cuando no llueve durante mucho tiempo. La sequía es una catástrofe natural cuando no llueve durante mucho tiempo. El planeta está maltratado por la humanidad. El planeta está maltratado por la humanidad. El planeta está maltratado por la humanidad. Siento haberte llamado tarde. Siento haberte llamado tarde. Siento haberte llamado tarde. Los medios de comunicación son muy avanzados.
Los medios de comunicación son muy avanzados. Los medios de comunicación son muy avanzados. El mundo ya no es una gran aldea global porque las guerras separan a las personas. El mundo ya no es una gran aldea global porque las guerras separan a las personas. El mundo ya no es una gran aldea global porque las guerras separan a las personas. La contaminación del agua es muy grave en este país. La contaminación del agua es muy grave en este país. La contaminación del agua es muy grave en este país. En mi opinión, somos la vida única en el sistema solar. En mi opinión, somos la vida única en el sistema solar. En mi opinión, somos la vida única en el sistema solar. Incluso los mejores expertos del hospital no pueden curar esta enfermedad. Incluso los mejores expertos del hospital no pueden curar esta enfermedad. Incluso los mejores expertos del hospital no pueden curar esta enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? ¿Cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos? ¿Qué haces cada día para proteger la Tierra? ¿Qué haces cada día para proteger la Tierra? ¿Qué haces cada día para proteger la Tierra? ¿Cómo ha sido su fin de semana? ¿Cómo ha sido su fin de semana? ¿Cómo ha sido su fin de semana? Habla muy bien español porque ha vivido unos años en España. Habla muy bien español porque ha vivido unos años en España. Habla muy bien español porque ha vivido unos años en España. Pienso que la guerra es muy cruel. Pienso que la guerra es muy cruel. Pienso que la guerra es muy cruel. ¿Cuáles son los inconvenientes de vivir solo? ¿Cuáles son los inconvenientes de vivir solo? ¿Cuáles son los inconvenientes de vivir solo? Carlos decide aprovechar la vacación de verano para aprender otra lengua. Carlos decide aprovechar la vacación de verano para aprender otra lengua. Carlos decide aprovechar la vacación de verano para aprender otra lengua. Los dos amigos viven en distintos países. Los dos amigos viven en distintos países. Los dos amigos viven en distintos países. Antes de salir de excursión hay que preparar unas pastillas para la alergia. Antes de salir de excursión hay que preparar unas pastillas para la alergia. Antes de salir de excursión hay que preparar unas pastillas para la alergia. Creo que hay vida en otros planetas. Creo que hay vida en otros planetas. Creo que hay vida en otros planetas. Te he llamado muchas veces, pero no te he encontrado en casa. Te he llamado muchas veces, pero no te he encontrado en casa.
Te he llamado muchas veces, pero no te he encontrado en casa. Quiero ayudarte, pero no sé qué hacer. Quiero ayudarte, pero no sé qué hacer. Quiero ayudarte, pero no sé qué hacer. El telediario da noticias sobre las inundaciones de India. El telediario da noticias sobre las inundaciones de India. El telediario da noticias sobre las inundaciones de India. A mi padre le interesa todo lo que sucede en el mundo, por eso le gusta ver noticias internacionales. A mi padre le interesa todo lo que sucede en el mundo, por eso le gusta ver noticias internacionales. A mi padre le interesa todo lo que sucede en el mundo, por eso le gusta ver noticias internacionales. Los dos muchachos han comprado una cámara de fotos para el viaje. Los dos muchachos han comprado una cámara de fotos para el viaje. Los dos muchachos han comprado una cámara de fotos para el viaje. 今天的练习就到这里。如果你有任何的意见或者建议，记得在评论区告诉我哦。下一集见 ，Gracias，nos vemos。